Imagínate trabajar durante más de 10 años, crear una carrera súper exitosa, escribir múltiples canciones, crear muchos álbumes y vender millones y millones de copias de álbumes. Y un día descubrir que todo tu trabajo no te pertenece. Esto fue exactamente lo que ocurrió con Taylor Swift. Y lo más interesante de todo este caso es que no fue un problema artístico como tal, sino que fue un problema de contrato, de negociación financiera y de propiedad intelectual. Este es un caso muy interesante de estudio porque aunque lo miramos súper aislado y que solo pasa con superestrellas o algo por el estilo, la realidad es que es más común y más frecuente de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque eso es algo que puede pasar con creadores de contenido, con empresarios, con emprendedores, con influencers, con fotógrafos, con diseñadores, es algo súper común que puede pasarnos a cualquiera. Entonces, ya vamos a hablar sobre eso, pero antes de empezar con el episodio como tal, me presento, yo soy Katie, contadora pública, y aquí te hablo de contabilidad tributaria y finanzas para emprendedores o gente del común como tú y como yo. Ok, sin más, empecemos con el episodio. Taylor Swift nació en Estados Unidos en 1989 y comenzó a escribir canciones cuando apenas era una niña. Desde muy joven entendió que se quería dedicar profesionalmente a la música. Cuando apenas tenía 14 años, junto a su familia se mudó a la ciudad que considera la capital del country. Poco tiempo después firmó contrato con una pequeña disquera. En ese momento era una oportunidad para ambas partes. Por un lado, la disquera apostaba por una artista desconocida y por otro, Taylor tenía quien respaldar económicamente las grabaciones, producciones y distribuciones de su música. Durante los siguientes años lanzó álbumes que se convirtieron en éxitos mundiales. Con el tiempo dejó de ser solo una cantante country y se convirtió en una de las artistas pop más exitosas en la historia. Ha ganado decenas de Grammy, ha vendido millones de discos y ha realizado un tour que es considerado una de las giras más exitosas y rentables jamás antes realizadas. Hoy su patrimonio se calcula en más de $1.000 millones, pero esa fortuna estuvo a punto de convertirse en un enorme problema financiero y legal. Cuando Taylor Swift firmó su primer contrato tenía apenas 15 años. Como sucede con muchos jóvenes artistas, el objetivo principal era conseguir una oportunidad. No tenía el poder de negociación que tiene actualmente, y ahí aparece un concepto muy importante, porque muchos creemos que porque un cantante escribe una canción, automáticamente es dueño de todo. Pero en la industria musical existen varios derechos diferentes. Por un lado tenemos los derechos de autor sobre la composición, es decir, la letra y la melodía. Taylor sí era la autora de muchas de sus canciones, pero también existen los derechos de grabaciones originales conocidos como máster. Los masters son las grabaciones originales que se escuchan en Spotify, en Apple Music o en la radio, o en cualquier plataforma. Quien posee los masters controla gran parte de la explotación comercial de la música. En el contrato de Taylor, la disquera se quedaba con la propiedad de sus masters. En ese momento parecía una condición normal, porque era muy común en la industria, pero este pequeño detalle se convirtió en uno de los conflictos más grandes del entretenimiento. En 2018 terminó el contrato de Taylor con la disquera. Ella esperaba poder comprar los máster de sus canciones y convertirse finalmente en la propietaria de todo su trabajo. Sin embargo, la disquera le puso una condición, que por cada álbum nuevo que grababa con ellos, ella recuperaba el poder de uno de sus álbumes antiguos. En otras palabras, tenía que seguir trabajando durante años con la misma disquera para poder recuperar el derecho de sus álbumes viejos. Taylor rechazó la propuesta, decidió cambiar de compañía y firmó contrato con otra disquera. Y esta vez hizo algo totalmente diferente. Negoció el contrato para que toda la propiedad de las grabaciones originales quedara a su nombre. Fue una decisión empresarial enorme, pero el problema no había terminado ahí. Porque en el 2019 el trabajo de Taylor fue vendido a un fondo de inversión. Y el problema era que todos tenían beneficios económicos enormes gracias a las grabaciones originales menos ella. Aquí viene la parte financiera, porque los masters generan ingresos constantemente. Cada vez que alguien escucha una canción en Spotify, cada vez que aparece en una película, cada vez que una empresa paga para utilizarla en una publicidad, cada vez que alguien descarga el álbum. Los propietarios de los masters reciben parte importante del dinero que genera. Es decir, Taylor seguía siendo como que la artista mundialmente conocida, pero no controlaba los activos más valiosos de su carrera. Desde un punto de vista contable, los masters son activos intangibles. Aunque no se puedan tocar físicamente, pueden valer cientos o incluso miles de millones de dólares. Son capaces de generar ingresos durante décadas. Por eso grandes compañías invierten fortunas para adquirir catálogos musicales. Muchos pensaron que Taylor iniciaría una larga batalla judicial, pero hizo algo mucho más inteligente. Grabó sus propios álbumes otra vez. Era la autora compositora y su contrato se lo permitía realizar nuevas interpretaciones de sus discos antiguos. Así nacieron los famosos álbumes que ya eran regrabados.
Posteriormente también recuperó el trabajo sobre sus nuevas grabaciones. En el 2025 anunció que era la propietaria de los másteres de sus primeros 6 álbumes, cerrando el conflicto de forma histórica. Las nuevas versiones pasaron a ser propiedad de Taylor, ella controlaba completamente sus máster y ocurrió algo extraordinario. Los fanáticos empezaron a escuchar las nuevas versiones, las plataformas las promocionaron, las películas comenzaron a solicitar las nuevas grabaciones y poco a poco las versiones originales perdieron una parte importante de su valor comercial. Fue una estrategia empresarial brillante. En lugar de destruir el activo que no le pertenecía, creó uno nuevo que era completamente suyo. Ya que tenemos contexto de todo el caso de Taylor Swift, qué pasó con ella, cómo ella lo solucionó, ahora vamos a ver qué podemos aprender nosotros sobre todo esto. Lo primero y lo más importante y lo más esencial es que no podemos firmar ningún tipo de contrato sin antes leerlo. Y no solo leerlo, sino que en la medida que se nos sea posible buscar asesoría contable o asesoría jurídica para que ella nos pueda interpretar bien qué es lo que estamos firmando y a qué nos estamos comprometiendo. Porque muchas veces leemos pero no sabemos interpretar nada de lo que estamos como que leyendo. Entonces es muy importante. Lo segundo es que aprendamos a identificar cuáles son nuestros activos, porque yo siento que cuando hablamos de activos únicamente nos vamos a lo tangible, lo que podemos ver, lo que podemos tocar, una casa, un carro, un apartamento, un teléfono, pero en realidad no es así, porque también nuestras ideas, también lo que creamos son parte de nuestros activos, también nos corresponde, también tenemos que aprender a reconocerlo y a patentarlo a medida que eso nos sea posible. Y por último, pero no menos importante, diversificarnos a fuentes de ingresos. No podemos depender únicamente de un contrato, no podemos depender únicamente de una fuente de ingresos. Cuando si algo pasa con ellos, prácticamente quedamos en la quiebra, prácticamente quedamos sin nada. Entonces tenemos que aprender a diversificar a medida que se nos sea posible, aprender de tipos de inversiones y ver cuál es la mejor opción para nosotros. Sin más, quiero darle las gracias por darme un poquito de tiempo, por estar aquí, por aprender un poquito sobre contabilidad tributaria y finanzas, que son temas muy importantes e indispensables que podemos aplicar de manera cotidiana. Entonces, ya, eso fue todo por el episodio del día de hoy. Espero que estén bien, que se quieran mucho y que se cuiden mucho. Hasta